Muchas gracias, presidente. Bueno, hoy va a ser una jornada extensa, así que trataremos de aportar algo, pero no en este momento. En cumplimiento con el compromiso país, acuerdo suscrito en la campaña electoral del 2019 hacia balotaje por los partidos políticos que conforman la coalición cual hoy detentamos el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, luego de la actuación del grupo de expertos de la Seguridad Social, denominado CES, cuya creación fue dispuesta en la Ley de Urgente Consideración, la cual esta remitió al presidente el primer anteproyecto, en el que se trabajó políticamente por algunos partidos políticos, para que luego de eso ingresara al Parlamento un proyecto de ley. Dicho proyecto sufrió varias modificaciones en la Cámara de Senadores y en la presente comisión de la Cámara de Representantes a la que pertenecemos. Asimismo, es importante hacer notar que la actitud del partido político de la oposición fue de constante crítica, sin desarrollar o proponer propuestas de modificación alguna, lo que no ha permitido una construcción colectiva con el más amplio consenso político, como así lo asumimos en dicho compromiso país. Sobre la necesidad de estas reformas, del déficit actual de la seguridad con la ley jubilatoria vigente, el gasto seguirá creciendo. La idea es poder reducirlo y verterlo en otras necesidades sociales básicas, mejorando la garantía para los trabajadores y de nuestros habitantes que dependen de esta seguridad social. Hoy en día nuestro país tiene un gasto del 11% del PIB de seguridad social. Es muy alto para el país, generando consecuencias macroeconómicas actuales y a futuro. De no realizar una reforma, pasaremos a afectar el 13% del PIB. Desde el punto de vista demográfico, es menor el número de personas activas que los pasivos. Saldain expresó en una entrevista del diario El País: los activos no pueden subir por decreto, sin embargo, el número de pasivos se puede controlar. Y otro punto importante es la relación económica de la ecuación, es decir, cuánto se le paga a la gente. Esto lleva a las edades y en los últimos 20 años ha habido 60 países que han hecho cambio de edad. La gente tiene la esperanza de vida cada vez más alta y las tasas de fecundidad más bajas y reducidas. Y eso lleva que cada vez haya más población en etapa de vejez que jóvenes activos. Debido a este déficit es necesario que las personas se jubilen más tarde. El Gobierno, con esta reforma, asegura el funcionamiento de la seguridad social. Podría solucionarlo de inmediato, por ejemplo, bajando las tasas de reemplazo o cualquier otra medida que afecte al trabajador. Sin embargo, no lo hace. Busca una solución a las causas que lo impulsan, implementando una reforma progresiva donde con las particularidades de cada caso se irán solucionando al respecto. Hablando del diálogo social y las faltas de propuestas a la cual mencionábamos de la oposición. Asimismo, es importante hacer nota que la actitud del partido político de la oposición, el Frente Amplio, fue constante en críticas, sin desarrollar una propuesta de modificación alguna, lo que no ha permitido una construcción colectiva en lo que tiene que ver con la iniciativa de esta reforma, la cual estamos tratando. Todo esto sin prejuicio de que los mayores referentes de dicha fuerza política expresaron en su momento la necesidad de realizar una reforma de seguridad social, la cual curiosamente durante 15 años estuvieron en el Gobierno contando con mayorías parlamentarias y no la quisieron hacer. He de destacar, que contrario a lo dicho por el Frente Amplio en los medios de prensa de la reforma, ha sido presidida por un diálogo social profundo. Primero, en la reunión de expertos de la seguridad social, comité que fue integrado con representantes de todos los partidos políticos del PIT-CNT, y la cual recibió todas las delegaciones sociales y ciudadanas con sus propuestas. Luego, ya contando con un proyecto único, ya que la oposición se negó a presentar uno propio, pasó por la Comisión de Cámara de Senadores, donde también fueron recibidas todas las delegaciones que fueron solicitadas. Y nuevamente la actitud de la oposición fue absolutamente reticente en cuanto a propuestas, recibiendo una y otra vez críticas cuyo objetivo es discutir el proyecto, sin vestigio de construcción alguno, pese a autodenominarse como una oposición constructiva. Haciendo llegar el proyecto a la Comisión de Cámara de Representantes,
con las importantes modificaciones alcanzadas en el Senado, fueron recibidas nuevamente todas las alegaciones propuestas, escuchadas, habiendo prorrogado los plazos de la Comisión hasta el 15 de abril para ampliar la discusión y en base a ello se produjeron nuevos e importantes cambios. Como era de esperar nuevamente, la actitud de la oposición fue constante en críticas y sin ninguna propuesta, llegando incluso a argumentar que, como ellos no son gobiernos, no les correspondería realizar propuesta alguna por falta de iniciativa. Vaya muestra de coherencia y lealtad al desempeño del funcionamiento parlamentario. Fue incluso admitido por diputados que en tiempos de gobiernos del Frente Amplio ellos no consultaron en la oposición como hoy están reclamando de este gobierno. Entonces nos preguntamos, ¿por qué pide algo que siendo gobierno nunca dio? Asimismo, y en reunión de comisión la semana pasada, legisladores de la oposición agradecieron a la comisión, a las autoridades, las mismas, etcétera, por la buena disposición demostrada a la hora de citar en cuanto a organizaciones propuestas, a mandar en tiempo y forma los documentos recibidos y solicitados, así como a mantener la información actualizada constantemente. Sin embargo, no pasaron ni 10 minutos de dichas declaraciones que en conferencia de prensa, ahora frente a todos los medios, representantes del Frente Amplio dijeron todo lo contrario, que la comisión fue disfuncional, que no hubo diálogo, que no se sabe qué se vota, etc. Nunca se vio más incoherencia y demagogia en la política de este país como está demostrada aquí. Finalmente, estas últimas semanas hemos escuchado en la prensa declaraciones de varios actores políticos del Frente Amplio decir que la reforma debería votarse y que luego llegarían al gobierno. Ellos están convencidos que serán gobierno en el 2025-2030. Introducirán las modificaciones necesarias por el bien del pueblo. A esto nos preguntamos, ¿cuáles son estas modificaciones? ¿Por qué no las manifiestan en las instancias institucionales correspondientes, en reuniones con el CES, o en senadores, o aquí mismo en diputados? ¿Por qué esperar a un eventual gobierno? ¿Será porque no quieren que esta coalición de gobierno participe? ¿Ese es el diálogo social que reclaman y que debemos esperar un futuro gobierno del Frente Amplio? Todas estas preguntas solo pueden responderse de una manera. Así es la política. Pero estén seguros que ni yo ni Cabildo Abierto quiere participar de esa manera de hacer política que tan nefasta es y ha sido para los habitantes de este país. Habiendo dejado en claro la postura de este legislador y de Cabildo Abierto, es que pasaré a mencionar por qué es necesaria esta reforma y las modificaciones alcanzadas con participación e iniciativa de esta parte. Punto positivo que vemos en esta reforma. La presente reforma establece un sistema previsional común que estará conformado por una pluralidad de pilares integrados básicamente a partir de un régimen obligatorio mixto, que recibe las contribuciones obligatorias y se otorga prestaciones en forma combinada. Una parte del régimen de jubilación por la seguridad intergeneracional y otra por el régimen de jubilaciones de ahorro individual obligatorio, que son las AFAP. Respecto a los derechos adquiridos, es importante destacar que el anteproyecto no los modifica. Este es el caso de los trabajadores ya jubilados o retirados manteniendo su situación, es decir, los jubilados de la ley 16.713 o por el régimen de transición no les afectaría, y los nacidos hasta el año de 1972. Elimina la jubilación por edad avanzada, ley 18.395, notificándose con la jubilación normal, creando un régimen único para todos los organismos de la seguridad social. En el caso de las jubilaciones anticipadas por extensa carrera, el trabajador se podrá jubilar con 63 años, edad promedio de la jubilación actual. Las jubilaciones anticipadas por naturaleza de la actividad apunta que aquellas actividades de desgaste físico intensivo se prevé iniciar inicialmente para el rural y la construcción, pudiéndose ampliar luego de un estudio de dichas actividades. Repetimos, la edad de jubilación de los trabajadores de la construcción rural se mantiene en 60 años. Y corrijo a la diputada en su informe, es posible analizar, incluir otras categorías en caso de ser necesario. Los beneficiarios de pensiones de fallecimiento pueden acumular los años de concubinato previo a alcanzar el mínimo de años requeridos
en caso de haber existido matrimonio. Se crea un régimen especial para el personal policial efectivo, en el caso de incapacidad o fallecimiento en acto directo de servicio, en un régimen más contemplativo y acorde a la problemática. En el proyecto, la edad de retiro será fijada de acuerdo a la evolución de la esperanza de vida. De esta forma se revisa constantemente esta situación, lo que es factible hoy pueda no serlo mañana, pero siempre debiendo ser materia de ley. Los trabajadores que ingresan a partir de la vigencia de la presente reforma serán comprendidos en un régimen mixto, aportando a la caja y a la administradora de ahorro previsto que elijan. Envejecimiento activo habilita a los jubilados a que puedan trabajar y seguir aportando a una caja. Hay compatibilidad de ser activo en una caja y ser pasivo en otra, evitando el trabajo en negro. Suplemento solidario, beneficio adicional a la jubilación. Retiro o pensión, complemento variable y periódicamente revisable de acuerdo con las prestaciones de previsional. Y otros ingresos para considerar del que fuera el titular persona beneficiaria. Permite aumentar las jubilaciones sumergidas. Todo aquel trabajador cuya jubilación sea menor a 42.000 pesos será beneficiado de este suplemento solidario. Se establece una prestación universal. Disculpe que se establece una prestación universal para mayores de 70 años. Es suplementar los ingresos a las personas comprendidas en un ámbito de aplicación que no alcanzan al mínimo de situación de ingresos pese a haber configurado causal jubilatorio, quienes no puedan justificar el causal para jubilarse, ya sea por falta de historia laboral, años de trabajo o aportes. En cuanto a la edad de retiro, jubilaciones, hoy será para los nacidos en 1973, de 61 años, 1974, 62 años, 1975, 63 años, 76, 64 años y 77 en adelante con 65 años. Cambia el concepto de la tasa de reemplazo. Para implementar, se me salta la computadora acá, perdón. Cambia el concepto de la tasa de reemplazo para implementar el de tasa de adquisición. Lo que busca es incentivar el trabajar más años para tener una mejor jubilación. Es decir, si la gente se jubila de forma voluntaria más adelante en el tiempo, las tasas van aumentando a medida que se van postergando en el tiempo de edad de jubilación. Hubieron muchas modificaciones introducidas hasta la última versión enviada por el Poder Ejecutivo a instancias de este partido y en Comisión de Cámara de Representantes en particular. Se modificó el artículo 14, se modificaron el artículo 36 y una cantidad más que a esta parte la voy a dejar para el día de mañana, lo que es la discusión que vamos a tener con el articulado en particular. Algo que sí no debemos dejar de ver es la realidad de esta reforma, la realidad política a la que enfrentamos con esta reforma, la realidad del trabajo que hemos hecho todos los partidos en sí en la comisión, pero que a la hora de dejarlos reflejados, algunos aparecieron y otros no. Así que simplemente Cabildo Abierto apoya, trabajó arduamente y sigue creyendo que es mejor esta reforma que estamos llevando adelante a no llevar ninguna o la que se haya presentado en primera instancia. Gracias, presidente.